Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a su programa Conciencia en Equilibrio y hablábamos hace un ratito Gerardo y un servidor sobre algo que es sumamente importante. Vamos a empezar por desmitificar qué es esto de la hipnosis. De alguna manera muchos hablan sobre la hipnosis sin tener conocimiento de exactamente qué es esto de la hipnosis. Empecemos por su nombre. La hipnosis tiene una raíz griega que quiere decir sueño. Si nos ponemos estrictos en el significado de esta palabra, la hipnosis sería una palabra que está mal aplicada, porque un estado hipnótico no es un estado de sueño. Existen tres estados naturales de la conciencia, que es estar despierto o estar en vigilia, un estado intermedio, que es la hipnosis, y por último el estado de sueño. De pronto me topo con personas que me retan, a ver, hipnotízame, a ver si es cierto, hazme hacer cosas que no quiero hacer, cosas de ese tipo por lo que vemos en la televisión comercial. ¿Qué es un estado hipnótico? Un estado hipnótico, como lo acabo de decir, es un estado natural de la conciencia, un estado totalmente natural. ¿Qué quiere decir? Que no se requiere un factor externo, un hipnotista, un psicólogo, un psicoterapeuta para inducirme a ese estado. De manera natural, todos los seres humanos entramos en ese estado hipnótico. Por ponerles un ejemplo, si todos ustedes cuando van a la cama y se disponen a dormir, se empiezan poco a poco a relajarse, cierran sus párpados, comienzan a soltar sus músculos, quizá comienzan a pensar en algunas actividades que tienen al otro día, hasta que de pronto caen en sueño. Para nosotros poder pasar de la vigilia o estar despiertos al sueño, tenemos que pasar forzosamente por los estados hipnóticos. Recuerden, la hipnosis es un estado intermedio entre el estar despierto y el estar dormido. No sé si les ha llegado a ocurrir que de pronto se están quedando dormidos y algo que están empezando a imaginar tiene un estímulo tan fuerte que los hace reaccionar. Por ponerles un ejemplo, en una ocasión yo estaba a punto de quedarme dormido y empecé a soñar con estas ensoñaciones de que yo iba entrando a la primaria y un compañero golpeó un balón y ese balón venía directamente a mi cara. Al yo observar cómo el balón venía directamente a mi cara, yo brinqué físicamente. Todo esto lo hice entrando a ese estado de sueño. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo, mi fisiología, comienza a responder de acuerdo a lo que mi mente está pensando o está visualizando. Eso es un estado hipnótico, ya hablamos de un estado hipnótico profundo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo estoy pensando, mi mente empieza a responder fisiológicamente. Seguramente les han pasado este tipo de cosas. Entonces, todos los seres humanos, cuando nos vamos a dormir, tenemos que pasar por las 4 etapas hipnóticas para poder caer en sueño. Y al despertar hacemos exactamente lo mismo. Vamos a salir del sueño y vamos a ir saliendo poco a poco por los estados hipnóticos hasta despertar por completo a la vigilia. Seguramente les ha pasado que se levantan a medianoche, van al baño, suena el teléfono, contestan y no les queda muy claro si lo que hicieron fue real o simplemente se lo imaginaron. Al otro día hacemos preguntas como si realmente habló, sonó el teléfono en la noche o me lo imaginé o lo soñé. Esa confusión entre realidad y sueño tiene que ver con estados hipnóticos. Pero bueno, independientemente de que todos los seres humanos sanos entramos a estados hipnóticos en todo momento, hay que hablar un poco sobre qué es esto de la hipnosis y para qué nos va a servir. Hay un aspecto que es fundamental. Cualquier estado emocional fuerte, el que ustedes quieran, es un estado hipnótico. La forma en que mi cerebro elige con qué información quedarse y con qué información no quedarse es a través de la emoción. No sé si ustedes recuerden acontecimientos en su infancia, por ejemplo, Navidad, los Reyes Magos, cuando hubo algún regaño fuerte por parte de papá o de mamá, cuando me saqué puros 10 de calificaciones o al contrario reprobé calificaciones. Seguramente ese tipo de acontecimientos son los que ustedes recuerdan. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué mi cerebro se queda con esta información
y no se queda con información que no va acompañada de emoción. Imaginen su cerebro como si fuera el disco duro de una computadora. Si yo meto toda la información que me rodea, si yo absorbo todo lo que veo, todo lo que escucho, huelo, etcétera, y lo guardo a través de un recuerdo, en pocos meses, quizá días, tendríamos nuestro disco duro saturado. Entonces, mi cerebro es selectivo, se queda únicamente con cierta información, la cual él considera que es importante, y la información que no es importante, mi cerebro lo que hace es desecharla. Entonces, la pregunta es cómo le hace mi cerebro para saber qué información sí es importante y qué información no es importante, y la respuesta es sencilla: las emociones. Todo aquel acontecimiento que va acompañado de emoción, para mi cerebro es un acontecimiento importante, y por lo mismo va a guardar esa información. Se dice entonces que todas estas emociones fuertes tienen que ver con estados hipnóticos. El estado hipnótico lo que nos va a ayudar es a grabar información a nivel mente subconsciente, a guardar esa información, a que quede la semillita ahí sembrada. Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas maravillosas, porque de pronto una persona que creía que no podía hacer algo, a través de hipnosis podemos sembrar, podemos dejar ciertas sugestiones para que esa persona comience a actuar de manera diferente, en congruencia a toda la información que vamos programando. Quedamos que un estado emocional fuerte es un estado hipnótico. Entonces, imagínense ustedes, durante el día, cuántos estados hipnóticos están registrando. Imaginen ustedes cuando ustedes se sienten sumamente tristes, sumamente enojados, sumamente contentos, toda esa información se va a guardar. Toda esa información la vamos a dejar en el disco duro de nuestro cerebro. ¿Qué me digo a mí mismo en ese momento? Hay que tener mucho cuidado, porque de pronto nos decimos cosas muy fuertes, cosas que no nos van a funcionar en ese tipo de momentos. Estoy muy enojado y digo: soy un estúpido, soy un idiota. Cuidado, porque tu subconsciente va a estar recibiendo toda esa información. Y si yo le digo constantemente a mi cerebro que soy un estúpido y que soy un idiota, mi cerebro va a actuar en consecuencia. Mi mente subconsciente hace que yo sea congruente entre lo que pienso y lo que hago. Entonces, si yo constantemente me estoy programando que soy un idiota, que soy un estúpido, entonces voy a actuar como un idiota o como un estúpido. Hay que tener mucho cuidado con la forma en que le hablamos a nuestra mente, sobre todo cuando estamos en emoción. ¿Sí? Otra de las maneras en que nuestro cerebro guarda esta información es a través de la repetición, y el ejemplo clásico podrían ser las tablas de multiplicar. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y nos la estuvimos macheteando tantas veces que por más que quisiera olvidarlas, no lo podría hacer. Cuando alguien me pregunta la tabla de multiplicar, de inmediato está la información. Quizá alguna persona diría: bueno, cuando me aprendí las tablas de multiplicar no estaba ni emocionado, ni triste, ni contento, ni enojado, no había emoción de por medio. ¿Por qué me la aprendí? Como lo dije previamente, te lo aprendiste por repetición. Repetición y estados emocionales fuertes son las dos maneras en que nuestra mente subconsciente va a guardar información. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos cuando estamos en emociones, y por otro lado, hay que evitar por completo utilizar frases que nos denigren, utilizar frases que nos limiten, utilizar frases que de alguna manera me provocan el no funcionar en determinado momento en mi vida. Otro de los aspectos de la hipnosis, comentaba hace un momento, hay 4 fases de hipnosis, y la primera fase es un estado muy ligerito de hipnosis. No necesariamente tengo que estar totalmente relajado.
Mucha gente piensa que para entrar a un estado hipnótico se tiene que poner muy cómodo, quizá tienen que estar observando un péndulo, una vela, o simplemente cerrar sus párpados y comenzar a sentir todo su entorno, a relajarse, etc. No necesariamente tiene que haber un estado de relajación absoluta para poder generar este tipo de estados. Les hablaba ahorita de un estado ligero, hipnótico. John Grinder, uno de los creadores de la programación neurolingüística, dice que el ser humano se encuentra bajo estados hipnóticos aproximadamente un 80% durante el día. Suena un poco alto ese porcentaje, pero si nos ponemos a ver que un estado hipnótico ligerito es simplemente estar en el allá y en el entonces y no en el aquí y en el ahora. ¿Qué quiere decir esto? En el allá y en el entonces, ¿cuántos de ustedes de pronto están con una persona platicando y mientras está platicando esa persona ustedes están pensando en que no pagaron la tarjeta de crédito, en que no hicieron estas llamadas, en que tengo estos pendientes, y por estar pensando en mis pendientes dejo de atender a la persona que está frente a mí? De pronto la persona nos pregunta algo sobre la conversación y no tenemos ni idea de lo que nos está preguntando. En ese momento yo me encontraba en el allá y en el entonces, no en el aquí y en el ahora. Eso quiere decir el allá y el entonces, cuando mi mente se va, deja de estar presente en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cuántos de nosotros de pronto vamos manejando, vamos quizá al trabajo, quizá a la casa o de paseo, y al llegar a un lugar no tenemos ni idea de qué camino fue el que tomamos por estar pensando en otras cosas? ¿Les llega a ocurrir ese tipo de cosas? Muy bien, vamos entonces a hacer un ejercicio muy práctico en donde si ustedes se ponen a analizar cuántos minutos durante el día se encuentran en ese allá y entonces, cuántos minutos durante el día se encuentran funcionando en automático, o sea, la mente perdida en pensamientos, en preocupaciones, en situaciones que me generan estrés, conflicto, tristeza. Pónganse a hacer un análisis de cuántos minutos durante el día se encuentran bajo ese tipo de estados. Pueden darse cuenta que seguramente, quizá en un 80, como decía John Grinder, quizá hasta más, nos encontramos bajo estados hipnóticos. Entonces, vamos a empezar, aquí vamos a estar viendo algunos ejercicios que nos van a ayudar a concientizarnos, vamos a entender un poquito la importancia del aquí y del ahora. Se habla mucho del aquí y del ahora, lo leemos, pero no tenemos mucha información, pero de alguna manera no entendemos muy bien por qué es que funciona ese aquí y ahora, y quizá la mayoría lo haya practicado 2, 3 días, una semana, un mes, pero a la larga acabamos regresando al automático, al piloto en automático, a mis pensamientos repetitivos, a esas ideas constantes de recursos o limitantes, a esos miedos, a esas tristezas, que nos hacen regresar a actuar en automático y a estar bajo un estado hipnótico en la mayor parte del día. En el momento en que nosotros empezamos a conocer esta herramienta, en el momento en que nosotros comenzamos a aprender cómo utilizar nuestra mente a nuestro favor, nos vamos a dar cuenta de que realmente es sencillo empezar a hacer cosas, empezar a comportarnos como realmente deseamos comportarnos, no como alguien me instaló, no como la herencia, no como el entorno me ha programado. Muy bien, pues vamos a hacer un corte, vamos a regresar en unos cuantos minutos. Muchas gracias y bienvenidos a este programa Conciencia en Equilibrio.